invento y ya, sí, miremos a ver si da o no da. Yo lo hice a mano, así como lo harían ustedes. Obviamente ustedes lo van a hacer más bonito, no así de feo. ¿Bien? Pero es para que trabajemos en una simulación real. Aquí yo tengo la referencia de un diodo y con esa referencia de ese diodo hice el problema. ¿Por qué con esa referencia de ese diodo? Lo hice con ese diodo es porque es el diodo Zener que me aparece en Spice que yo puedo simular. La versión básica de Spice, la que yo tengo, que es una versión free, solamente trae un diodo Zener. Pues con ese diodo es que hice todo el ejercicio. Ustedes en la versión que pueden descargar ahora creo que tienen disponibilidad de más diodos Zener, inclusive de seleccionar el que mejor les parece. Entonces con ese ustedes hacen todo el proceso de simulación, todo el proceso se hace exactamente igual. ¿Entendido? Lo voy a hacer primero con la corriente de Zener en el punto de prueba. Y ya después ustedes se van a dar cuenta porque yo en el video sugiero que lo pongan más arriba. ¿Entendido? Y vamos a ver las limitaciones de hacer eso y las ventajas de hacerlo. Entonces, el problema implica que voy a necesitar una tensión en la carga regulada de 4,7 voltios. ¿Entendido? 4,7 voltios. Y voy a necesitar una corriente en la carga de, ¿cuánto le puse acá? 50 miliamperios. 50 miliamperios. Eso es todo. Y me voy a tener una tensión en el primario de, como siempre lo he dicho, 115 voltios RMS. ¿Ya? 115 voltios RMS. Cuando ustedes plantean un problema de este tipo, ustedes tienen que ver varias cosas. Entre ellas, bueno, me están diciendo una tensión de carga regulada de 4,7 voltios, una corriente de carga de 50 miliamperios, y eso lo vamos a hacer con un diodo C. ¿Ok? Con un diodo C. Empezando por ahí, con un diodo C. Entonces, de forma tradicional, de forma normal, yo lo que haría es mirar qué diodo Zener dentro de las grandes opciones que me presenta el mercado, cuál es el que más se me ajusta a estas características de 4,7 voltios. ¿Ok? 4,7 voltios. ¿Qué es lo que yo tengo de seguro? Que voy a necesitar para una tensión de entrada, una resistencia RS, un diodo Zener por acá, ¿ya? Un diodo Zener por aquí, y voy a necesitar, o voy a tener una resistencia de carga. R, carga, ¿ya? RS, y aquí voy a tener una tensión del Zener. ¿Qué es lo que voy a tener en este lado? En este lado, miren cómo lo voy a simbolizar inicialmente. Inicialmente yo voy a decir que, o mejor, no lo voy a decir así, de esta manera, lo vamos a decir de esta manera. Si yo tengo una fuente de DC aquí, ¿ya? Porque yo necesito una fuente de DC para que esto me funcione, yo puedo tener una fuente de DC constante netamente, que sería una batería ideal, una batería caro, que sería una batería, un juego de batería, que me den una tensión de C constante, o la puedo traer de un circuito rectificado con capacitor, el cual va a tener una tensión de rizado, ¿recuerdan? Que es más o menos así. Y esa tensión de rizado puede tener una frecuencia de 60 Hz o de 120 Hz, dependiendo de si yo utilizo un rectificador de media onda o de onda completa. ¿Ya? Entonces, esta señal yo la puedo representar o aproximar como si tuviese una señal de C constante, más una tensión de AC. Miren, si yo quito la señal de C constante de esa suma, la señal, me queda una señal oscilando alrededor de cero. ¿Listo? Me queda una señal oscilando alrededor de cero, con una frecuencia específica. Entonces yo puedo simular ese fenómeno diciendo lo siguiente: tengo en serie una señal de AC, una fuente de AC con una fuente de DC, más o menos. Esta fuente de DC me da el valor de B, es el valor promedio, y en esta yo pongo lo que es el rizado, o sea, esta sería la tensión de rizado
pico, pico. Y la simulo como si fuese una señal sinusoidal a la frecuencia que yo me deseo. Eso sería sin transformador. Luego ahorita vemos cómo sería con transformador. Bueno, para que no se vayan a inquietar. ¿Vale? Entonces, esto sería. Cuando yo voy a la hoja de datos de... perdón, antes de decir. Si yo tengo aquí 4,7 voltios que necesito y por aquí van a circular 50 miliamperios, ¿de cuánto sería la resistencia de carga? ¿Qué valor tendría? Rápido, alguien que me ayude aquí rápido. 4.7 dividido .05. 24 ohmios. ¿Seguros? Sí, es 94 ohmios. ¿Ya? ¿Cuánto? 94 ohmios. Ese es el valor de la resistencia, 94 ohmios. Con eso claro, entonces yo tengo que detectar o tener aquí una tensión por arriba. ¿Ya? Por arriba. ¿Listo? Por arriba de algún valor. ¿Ok? Este diodo es el que me permite simular spike. Vuelvo y repito, ustedes deberían hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cuánta corriente necesito? 4.7 voltios. Ustedes van donde el fabricante, los diferentes fabricantes, buscan por internet diodos Zener de 4.7 voltios, ¿ya? Y le van a aparecer una gran cantidad de diodos Zener de 4.7 voltios. Y ustedes lo primero que hacen es lo siguiente. Dicen, en el caso de que la resistencia de carga no exista, toda la corriente que se viene por aquí se va a venir por el diodo. ¿Sí o no? ¿Eso lo tienen todos claro? Vale, perfecto. Entonces, si esta resistencia no existe, toda la corriente se va a venir por el diodo. Inicialmente se van a venir por acá por el diodo 50 miliamperios. ¿Claro? Pero yo a esta corriente necesito sumarle otra más. ¿Cuál otra corriente necesito sumarle? Acá está. Si lo que yo digo, si yo quito la resistencia, esta corriente entonces ya no pasa por la resistencia, sino que viene por acá. Pero antes de yo hacer eso, por acá ya pasaba una corriente por el diodo. ¿Cuál es? La corriente que ZT. La corriente que yo elija, recuerden que eso es una curva del diodo. Eso viene más o menos así. La corriente que yo elija, porque esto generalmente se llama BZT y tiene un valor de corriente IZT, que en el video, los que lo vieron, yo digo pónganla más grande, ¿cierto? Vale, doble, si el diodo se los permite. Tengo que hacer esa anotación. De pronto en el video no la hago. Si el diodo se los permite, la pueden hacer. Aquí en el ejemplo, en este momento vamos a utilizar específicamente esta corriente. Ya verán por qué. IZT. Entonces, yo busco ese diodo, el diodo de 4.7 voltios en ese listado, me da que es, vamos a ver cuál es, pero aquí hay muchos, y aparecen aquí varios. ¿Me alcanzan a ver todos? 4.7 voltios, me dice que es el 1N750. Esa es la referencia del diodo que yo voy a usar. 1N750, 4.7 voltios en el valor BZ a la corriente IZT, o sea, a 20 miliamperios. ¿Ya? 20 miliamperios. ¿Qué otro parámetro debo tener en consideración? Este diodo o esta tabla de datos me especifica la corriente máxima. IZM, ¿de cuánto es? 75. ¿Ok? 75. O sea que la corriente, la IZ máxima de ese diodo son 75 miliamperios. La IZT es de 20 miliamperios. ¿Ok? Entonces, si yo digo aquí IZT de 20 miliamperios, ¿ya? Cuando yo quite la resistencia por acá, ¿cuánto van a circular? 70. ¿Ya? 70. Que está igualmente por debajo de la corriente máxima. Entonces yo puedo trabajar ese nivel de corriente. Ahora, acabé de decir hace un ratico lo siguiente. Yo lo ubico más arriba si el diodo me lo permite. Si la corriente máxima de ese diodo fuera de unos
qué sé yo, 200 miliamperios, perfectamente yo puedo colocar una IZT de 40 miliamperios y me sigue trabajando. Me sigue trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esa salvedad en el video? Es por lo siguiente. Es por lo siguiente. Resulta que cuando yo miro de aquí a aquí a la IZT, ¿hay cuánto? 20 miliamperios. Desde la mínima hasta la del punto de prueba hay 20 miliamperios. ¿Sí o no? Pero desde el punto de prueba a la máxima, ¿cuánto hay? ¿50 y cuántos? 55. ¿Sí lo ven? 55. De aquí a la máxima, que puede estar por acá, hay una diferencia de 55 miliamperios. 55 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y ténganlo muy claro ustedes. Ténganlo muy claro. Si la tensión acá me cambia, el diodo Zener, si yo lo dejo así, me va a tolerar variaciones hacia abajo más cortas que las variaciones hacia arriba. ¿Sí ven? Si a mí la tensión aquí me aumenta, él va a aguantar o va a regular más cuando aumenta la tensión que cuando baja la tensión, porque tiene un rango más chiquitito. ¿Ya? Puede aumentar más la corriente cuando la tensión aumenta, claro, puede aumentar hasta 55 miliamperios, pero puede disminuir solamente como 19, porque en realidad el punto mínimo de corriente de estos diodos, vea, aquí no está, el IZ acá no está aquí, no aparece, pero en general están alrededor de 1 miliamperio o de 0.25 miliamperios, dependiendo del diodo. ¿Ya? 1 miliamperio o 0.25 miliamperios, es más bajito. Es por eso que en el video hago esta salida, pero siempre y cuando el diodo lo permita. Miren que aquí el diodo no lo permite. Si yo lo tomo al doble, pues ya simplemente cuando retire la resistencia, entonces por acá me van a dar ¿cuántos? Casi como 90 miliamperios y el diodo se me va a quemar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, claros. ¿Ok? Hasta aquí, claros. Tomen esto en cuenta y almacénenlo por allá, tómenlo ahí un momentico, guárdenlo ahí en la cabeza, lo voy a borrar para seguir con el ejercicio, ¿ok? Lo voy a borrar. Si yo dibujo mi sistema completo, pues entonces voy a encontrar que aquí debe ir una capacitancia, ¿cierto? Y si yo me vengo más hacia acá, entonces me encuentro que aquí voy a tener un puente de diodos. Yo lo voy a hacer con un puente de diodos de 4 diodos. Un rectificador de onda completa de 4 diodos. Y ustedes lo pueden hacer con de 2 diodos o de 1 diodo. En este caso yo lo voy a hacer con 4 diodos. Entonces lo voy a dibujar aquí. Tengo un primer diodo acá. Tengo un segundo diodo aquí. Tengo otro diodo acá y tengo otro diodo aquí. ¿Ya? Esto me quedó mal hecho, esto quedó mal conectado, esto va acá. Y este punto también me quedó mal conectado, viene aquí. El secundario del transformador vendrá acá, en esta parte. Y el primario vendrá entonces aquí. Este sería el diagrama completo. ¿Ah? Este sería el diagrama completo. Que a ustedes yo les pido el diagrama completo de su circuito, yo espero que me entreguen esto, no que me entreguen otra cosa. Se los digo por qué. Porque ya ha pasado. Yo les digo, entreguen el diagrama y me dibujan esto, me ponen aquí un triángulo y ya. Sí, es lo que es. ¿Listo? O cometen el mismo error que yo estaba cometiendo. Bueno, no tanto, pero hacen algo como esto. Aquí se me quedó, pero conectan esto acá arriba.
ustedes acostumbren a conectar las cosas bien desde el principio, ¿ya? Que se van a evitar bastantes malestares en el laboratorio, ¿ya? Porque así mismo como lo conectan aquí, así mismo van y lo conectan allá. ¿Listo? Bueno, ¿claro todo esto hasta acá? Bien. Aquí, miren que el problema de la forma normal, ¿yo cómo lo haría? Bueno, la forma normal, una de las formas de hacerlo, que es la que yo les he charlado a ustedes, es que yo tomaría aquí la tensión un poco más arriba. ¿De cuántas veces? Por lo menos. Mínimo, unas 2 veces. Como mínimo, pues ahí como último recurso, mínimo, 2 veces. Está bueno tomarlo unas 4 veces, ¿ya? Sería adecuado. Miremos a ver, si yo lo tomo al 2 veces, aquí tendría que tener más o menos, ¿cuánto? 6.7 voltios. Ustedes pueden hacer esta aproximación. Miren cómo voy a hacer el análisis. Si lo aumento 2 veces, serían 4.7 voltios. Aquí tengo un puente de 2, quiere decir que se me cae 1.2, ¿cierto? 6.7 voltios más 1.2, ¿no? 1.4, más 1.4, 1.4, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? Hagan aquí. 6.7. ¿Cuánto? 8.1, ¿cierto? Miren que esa sería la tensión pico en el secundario. Tensión pico en el secundario. Y si ustedes lo dividen entre raíz de 2 para sacar la tensión RMS, aquí ¿cuánto les da? 5.7. 5.7 voltios. Claro, ustedes pueden decir, ok, necesito un transformador de 5.7, pero usted lo va y lo busca en el mercado y no hay transformadores de 5.7, no los venden. Entonces ustedes dicen, no, yo quiero que eso me dé preciso, entonces lo mando a hacer. Eso es parte, eso no mande a hacer, eso es un gasto innecesario. El siguiente que se aproxima más es el de 6 voltios, porque ustedes pueden conseguir transformadores de 0.6, así le llaman, 0.6, lo pueden conseguir. El siguiente que consiguen ustedes es el de 0.9, ¿ya? Y el siguiente que consiguen es de 0.12. Para este caso, donde digamos tenemos digamos estos temas, por decirlo así, ustedes pueden decir, listo, yo lo puedo elegir de esta manera, me da que la tensión del secundario es de 5.6, 5.7 voltios RMS. Podría elegir uno de 6 voltios, pero lo aconsejable es vámonos un poquito más hacia arriba, vámonos al siguiente. ¿Por qué? Porque resulta que con cualquier variación de la tensión de entrada, esta tensión me va a variar también, me va a quedar muy justa, muy justica, muy cerca. Entonces, yo lo que recomendaría es, usen aquí un transformador que sea de 0.9 voltios. ¿Ya? El siguiente, 0.9 voltios. ¿Ok? 0.9 voltios. Miremos con este transformador, ya vimos que si le aumento 2 veces, le resto la caída de los diodos, me da aproximadamente 6 voltios, ¿cierto? 5.7, ¿ok? Bueno, una pregunta, ¿2 veces no sería 9.4 ahí o porque 2 veces de dónde? No, perdón, 2 veces no, 2 voltios. 2 voltios. 2 voltios, 4 voltios, 2 veces, perdón ahí por la equivocación. Aumentar de 2 a 4 voltios al voltaje que 2 a 4 voltios. estamos sacando. Entonces aquí me dio, que debería ser 5.9 RMS, pero entonces le coloco 9 voltios, que es el siguiente transformador que yo puedo conseguir. ¿Ya? Entonces veamos, si yo tengo aquí 9 voltios RMS, ¿cuánto será la tensión pico? Pues tensión del secundario, 9 voltios RMS. Tensión pico del secundario, ¿cuánto sería? 9 por raíz de 2. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto? Me daría 12,7 voltios. ¿Todos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuánto me daría la tensión pico rectificada? Que sería 12.7 menos
1.4 porque nosotros tenemos 4 y 2. 11,33 da. ¿Cierto? 11.33 voltios. Esto es tensión instantánea. Mire que aquí no estoy colocando RMS, aquí tampoco RMS porque es un valor pico, un valor instantáneo. No le pongo promedio ni nada, instantáneo. Si nos vamos a eso, quiere decir que en este punto la tensión pico rectificada es de 11.33 voltios. ¿Todos de acuerdo? Listo. Y si yo miro con el osciloscopio, en ese punto yo debería ver una forma de onda más o menos así. La voy a exagerar. Donde por acá por la mitad, en el osciloscopio, debería haber una señal de aproximadamente, qué sé yo, depende del valor de la capacitancia. Va a depender del valor de la capacitancia, porque yo aquí voy a ver un valor, aquí en este punto, voy a tener un valor de 11,33. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es el valor pico rectificado. Esto es lo que yo sé. 11.33. ¿De acuerdo? ¿Yo qué recomiendo? Si ustedes tienen estas décimas ahí, ¿ya? Tomen como valor promedio el entero que tengan para abajo. El siguiente entero que tengan para abajo. ¿Ya? Exacto. No, el siguiente entero al que va son 11. Entonces, tengan como BDC, es decir, el que va por aquí por la mitad, el siguiente entero que encuentren, que es 11, y dejen esto como si fuera parte del rizado. Esto yo lo digo es como para que ustedes les, digamos, les facilite, ¿ya? Ay, no estoy diciendo que sea un mal procedimiento, es un buen procedimiento, una buena forma de hacerlo, tanto como está en el video como está aquí. Lo que pasa es que en el video muchas veces probablemente nos dio un transformador que no sea comercial, ¿ya? Entonces ustedes tengan que decir, lo tengo que mandar a construir. No es necesario, yo puedo ajustarme de estas formas. Entonces yo puedo decir que BDC, en este caso para mí, va a ser de 11 voltios, BDC. Acá lo pongo, BDC igual a 11 voltios. Con lo que la tensión de rizado pico, ¿de cuánto me va a dar? 0.33. No. ¿Quién da más? Entonces sería el 10%, ¿no? 10%, ¿no? 0,66. 0,66 voltios. Claro, es por eso. Porque de aquí a aquí tengo 0.33 y de aquí a aquí tengo el otro 0,33. Total, tensión de rizado. Pico a pico, 0.66. 0.60. El otro modo, que tú no sabías si tenían los videos, sería el 10% máximo de... Un 10%. Miremos a ver, yo hubiese podido decir entre 2 y 4 veces. Está bueno. Ah, es que aquí si yo le pongo aquí me da 11, me da un poco más. No importa, no hay problema. Yo inclusive puedo decir esto es como mínimo de 2 a 4 veces. Perdón, de 2 a 4, de 2 a 4 voltios. ¿Ya? Entonces aquí serían 8.7 voltios DC, BDC. Lo puedo subir a 11, pues bueno, 11, no tiene problema. Por el otro lado, como les dije que se hacía en el video, yo tendría que tener aquí un transformador más chiquito. Está bien. Ah, es que me dijo que el transformador tiene que ser de 5.7 voltios RMS y lo aproximé a 6 voltios. No importa, lo puede aproximar también. ¿Ya? Porque 6 voltios es el valor estándar. Yo digo, utilicemos el de 9. ¿Por qué el de 9? Porque una variación aquí de tensión me va a impactar menos sobre todo el proceso de regulación. ¿Ya? Hay más rango de regulación, él aquí tiene más ranguito de su regulación. Bueno,
Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, ahora sí, si yo tengo que, por acá van a irse 50 miliamperios y por acá se van a ir 20 miliamperios, por RS, ¿cuánto va a ir? ¿Cuánto? 70 miliamperios. ¿Ya? 70 miliamperios. Si yo encontré que BDC es de 11 voltios aquí, BDC es de 11 voltios, ¿ya? La siguiente incógnita sería ¿qué valor tiene RS? ¿A qué sería igual RS? 90. ¿Cuánto? 90 ohms. 90 ohms. 11 menos. ¿Por qué? Tensión en este punto menos tensión en este punto sobre la corriente. Ley de Ohm. ¿Cierto? Ley de Ohm, circuitos. 11 voltios menos 4.7 voltios sobre 0,07 amperios. Y eso me da 90 ohms, no, ¿cuánto es que me da? 9 ohms. 90 ohms. 90 ohmios. RS 90 ohmios. ¿A cuántos vatios? Potencia. 0,4. Y por R. Recuerden. Y por R. ¿Cuánto? 0,44 voltios. 0,44 vatios. Aproximadamente medio vatio. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Miren que una vez, o sea, lo importante aquí es que ustedes se sepan el paso a paso. Se sepan el paso a paso. Requerimientos de la carga, punto de operación del SENA, y a eso es lo que yo me refiero con la famosa lista de chequeo. ¿Qué necesito tener claro primero? Requerimientos de la carga, primero. Segundo, punto de operación del SENA, que yo elija, ¿no? ¿Ya? Tercero, tensión BDC que voy a definir o que voy a especificar dependiendo del transformador. ¿Ya? Dependiendo del transformador. Tensión BDC. Ya con eso puedo hallar RS, puedo hallar la potencia de RS. ¿Claro? Y miren que nosotros tenemos aquí, como les vuelvo y les repito, dos vías. ¿Cuál es la primera? Especifico cuántos voltios se van a caer en RS, y hallo mi BDC, defino una tensión de rizado, ¿ya? Y con esa tensión de rizado encuentro tensión pico rectificada, le sumo la caída de los diodos y encuentro la tensión pico en el secundario. Y lo divido, 3 raíz de 2 y encuentro BRMS. Esa sería como la secuencia, si lo voy a hacer de allá para acá. Lo otro que yo hago, pueden estar tranquilos que nos van a compartir el video para que sigan el video que está grabando. Sí, ¿Ya? Entonces, lo siguiente, me lo regalan después para yo subirlo aquí. Entonces, después, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Lo otro que puedo hacer es decir, ok, me está dando que la tensión aquí debe ser de 6 voltios, 6.5 voltios RMS, 7 voltios RMS, entonces simplemente después lo puedo aproximar al valor comercial siguiente, en este caso de 0,9 voltios. Transformadores de 115, 9 voltios se consiguen, entonces lo puedo conseguir. Y ya con eso hay la tensión pico rectificada, aproximo al valor inmediatamente más abajo, encuentro una tensión de DC de 11 voltios y con eso saco la tensión de rizado pico-pico y sigo trabajando. Ah, es que yo quiero una tensión de rizado pico-pico más alta, hágale, pues, póngale una más alta. ¿Ya? Después explicaré, digamos, hasta dónde nos podemos extender con esta tensión de rizado pico-pico, porque yo no le puedo irle colocando allí 2 voltios, 5 voltios, no, a la loca tampoco. Por eso yo les recomiendo esto.
¿Ya? Máximo dijiste que 2, ¿no? Me acuerdo en ¿Cómo? un video. Que en un video dijiste que 2 voltios. Y ahí Exactamente. Puntos específicos ahí que hay que medir, se dice, si no, después yo lo explico. Pero con esta reglita que sí, ya está más que suficiente. Profe, ¿qué tipo de onda veríamos si en el serie con un osciloscopio? ¿Qué tipo de onda esperarías ver? Como los psicólogos, ¿de qué hay? ¿Qué tipo de onda esperarías ver? Más o menos como algo así. Una señal constante. Sí. Es lo que yo esperaría ver. ¿Por qué? Porque se supone que aquí voy a tener 4.7 voltios constante. Entonces yo pongo el osciloscopio acá, yo esperaría ver una línea recta en 4.7 voltios. Y ¿Ya? sería lo mismo en la resistencia, ¿no? Claro, sería lo mismo en la resistencia, una línea recta en la resistencia. Por el capacitor, ¿yo qué espero ver? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. ¿Qué espero ver? Y esos son los otros pasos de la famosa lista de chequeo. ¿Qué espero ver en el diodo Zener? Una línea recta. ¿Qué espero ver sobre el capacitor? Una señal con un rizado de 0.66 voltios. Por lo menos eso es en forma teórica. ¿Ok? En forma teórica tendría que ver esto. En la resistencia vería la misma, ¿no? La de arriba. ¿O qué vería? En la de arriba, en esta, vería la diferencia de tensión. Si yo le pongo el osciloscopio aquí, la tierra del osciloscopio aquí, la punta del osciloscopio aquí, debería ver la diferencia de tensiones. Es que yo lo mido acá con respecto a tierra, pues es la misma tensión que yo en el capacitor. Es que yo mido este punto con respecto a tierra, sería la misma tensión del centro. ¿Entendido? Si colocamos en el punto del secundario ahí arriba Acá, y la otra punta en el capacitor ahí, en la pata de abajo, ¿qué se vería? se vería aquí se vería la suma de la tensión de este secundario más la de este diodo rectificado. ¿Ya? Pero este diodo rectificado en un semiperiodo conduce y en el otro no. Entonces, verdaderamente, si yo veo que cuando no conduce, es como si este punto estuviera conectado acá, entonces yo voy a ver este punto con respecto a este, tengo que ver un semiciclo. ¿Ya? Un semiciclo. Y en el otro semiciclo este diodo no conduce, entonces no veo una línea recta de 0 voltios. Es necesario que ustedes hagan ese ejercicio. Se me ocurre medir entre este punto y este punto. ¿Qué vería? Hagan el ejercicio, vería esta forma de verificar. ¿Ya? Yo no sería tan ocioso de medir ahí porque sería mejor medir entre estos dos puntos a ver qué sale. ¿Ya? O si quiero ver la tensión sobre un diodo, pues entonces miro aquí, o aquí, ¿ya? O aquí. O sea, en realidad, digamos, la tensión de acá a acá no tiene como mucho sentido de medir. Bueno, ahora, teniendo en consideración eso, ¿qué valor de capacitancia yo requiero? ¿Qué valor de capacitancia yo requiero? Ustedes tienen como dos fórmulas de donde pueden sacar el valor del capacitor. ¿La recuerdan? Una que depende del BDC, otra que depende de la tensión del rizado pico-pico. ¿Ya? La formulita, digamos que más se nos adapta, bueno, en realidad se adapta a cualquiera de las dos. Pero hay una que es más inmediata que dice que la tensión de rizado pico-pico es igual a la tensión pico rectificada sobre La frecuencia por la R. La resistencia por capacitancia. la capacitancia. Esa. Pero ya hemos dicho que no Que esa era resistencia. R nomás, no, en RL porque Entonces le ponemos acá. Esta fórmula, ¿la recuerdan? Pero había un tema con esta resistencia. Con esta resistencia había un tema ahí, claro. Que esta fórmula es válida, pero cuando nosotros no tenemos esto que está aquí, sino directamente una resistencia aquí en paralelo con el capacitor, directamente conectada con el capacitor. Como en este caso yo ya tengo RS, diodo, resistencia, entonces este valor de resistencia que está aquí, yo lo puedo calcular de otra forma. ¿Cómo se calcula? Con el voltaje Sí, la corriente. DC sobre la corriente que va por el circuito. exactamente, tiene claro, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? La tensión aquí, que sería
BDC sobre la corriente que se va para allá, que en este caso, ¿cuál es? RS. I por RS. I por RS. Esto me daría igual entonces a 11 sobre IRS, que me da de 0,07. ¿Y eso de cuánto me da esa resistencia? 157. ¿Cuánto? 157,14. 157,14 ohmios. ¿Claro eso? Ahora, no es que ustedes vayan entonces a ir a buscar una resistencia de 157,14 ohmios y la vayan a poner ahí con todo lo demás. No, solamente la uso para calcular, para meterlo aquí, que es el parámetro que me falta. Y de aquí despejo la capacitancia, porque todo lo demás ya lo tengo. Tensión de rizado pico a pico, ¿la tengo? Dale acá está. Tensión pico rectificada, ¿la tengo? Dale, aquí está. Frecuencia, ¿la tengo? Sí. ¿De cuánto es? 120. ¿Por qué? Porque es un rectificador de onda completa. Lo único que me falta es calcular la capacitancia. Entonces, introduzcan esos datos allí y me dicen de cuánto les da el capacitor. Voy a poner por acá. 910 micro. ¿Cuánto? 910 microfarads. 910 microfaradios. Eso da 910 microfaradios. 910 microfaradios. Paso capacitancia para acá, paso esto para acá. Y quito la calculadora y me sale 910 microfaradios. Pero esto no es un valor comercial. El siguiente valor comercial es de 1000 microfaradios. Entonces, de una vez, uso el de 1000. Mil microfaradios. ¿Ok? 1000 microfaradios. Y ya con ese capacitor de 1000 microfaradios, es que yo hago todo mi esquema. ¿De acuerdo? Con eso ya hago todo mi esquema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Dado el caso que queramos en la práctica montar esto, pero no tenemos los transformadores, ya sea porque están ocupados o están dañados o algo, ¿podríamos un generador de ondas como el voltaje RMS? No, porque el generador de onda no te va a dar la corriente que necesitas para alimentar todo esto. O sea que ahí sí. Es por eso, no, necesitas el transformador sí o sí. Claro, no lo puedes poner con un generador de onda que no te va a dar la. Exacto, no tiene la corriente. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a mostrarles la simulación. Voy a mostrarles la simulación. ¿Eso agarra simulación? ¿Alcanza a ver la.? ¿No? Pasar por aquí, que claro que la ves. ¿Sí, ¿está acá? No, está bien. ¿Les queda claro la cuestión del diodo acá? ¿Sí? 1N750 y todo lo demás. Bueno, yo tengo una versión viejita del Spice, pero prácticamente los pasos son los mismos. Vuelvo y les indico. Aquí yo ya tengo el diagrama listo, pero yo sé que ustedes ya han adelantado cómo construir un diagrama en Spice. Toda esa partecita la voy a obviar. ¿Ya? Para eso les voy a preparar un tutorial chiquitito para que ustedes puedan ver cómo yo manejo el Spice. Y la instalación completa también. Desde la instalación. Que yo lo intenté instalar y me instalaron una versión de cambio que funciona en soltar resistencia y voltaje. No, pero, o sea, bien dibujadito es como. Hay que ver qué instalaste. Sí, yo. Bueno, se arranca generalmente el paquete de Spice tiene esta aplicación Capsule Student. Capsule. Ya, como les digo, es una versión vieja, una versión demo, ¿ya? Pero prácticamente funciona igual.
Cuando ustedes van a crear un proyecto aquí, esto funciona con base a proyectos. ¿Listo? Con base a proyectos. Entonces, le da File, New, Project. ¿Listo? Vamos a crear uno como para que ustedes vean. El proyecto, y aquí tengo que tener muy claro, miren que él me permite hacer esquemáticos, lógica programable, PCBs, pero pues yo voy aquí una vez. ¿Ya? Análogas o mix, como dice él ahí. Le voy a colocar una, aquí tengo la localización donde yo meto todos los proyectos, sin space. Voy a colocar uno acá que se llame, qué sé yo, test 1. Así le voy a llamar. Ok. Le digo simplemente que me cree un proyecto en blanco. Ok. Y ya me aparece aquí el área para colocar los dispositivos. En este menú lo que ustedes van a ver es muy simplificado con respecto a lo que ustedes van a descargar de internet. Y ustedes tienen una interfaz muy distinta. Claro, una versión diferente, tiene una interfaz en negro, ahí los componentes igual se sacan de la misma parte, o sea, por acá es altamente probable que ustedes tengan este menucito ahí, este simbolito, y por ahí saquen las librerías. Esto es una versión de evaluación, solamente tiene estas librerías que están acá, están muy limitadas, pero prácticamente es igual. O sea, yo busco resistencia y aparecen resistencias, busco capacitancia y aparecen capacitores, busco fuentes y aparecen fuentes de AC, fuentes sinusoidales, aparecen muchos tipos de fuentes acá, exponenciales, en fin, cada una de ellas tiene una forma propia de manejarse. Interruptores controlados por tensión, puntos de prueba, interruptores controlados por corriente, transformadores que ya les voy a más ratito, les digo cómo se trabajan, en fin. Hay una cantidad de cositas que aquí en esta versión son suficientes como para darnos cuenta cómo trabajan los elementos o los dispositivos. ¿Ya? Entonces yo voy a cerrar este proyecto, me voy de Windows, me paro en Test, luego File, los Project, y voy a abrir el que ya hice. Lo tengo acá, miren, Send. Voy a dar clic y él me abre acá bastantes cosas. Por el momento me voy a ir. Este es el proyecto, Zener. Aquí me pone el esquemático y me voy a concentrar en la página 1. Yo aquí tengo dos páginas. Voy a concentrarme solamente en la página 1, que es esta. En la página 1 yo ya introduje diferentes cosas. Yo ya saqué de allí como componente la fuente de DDC, la fuente de AC. ¿Recuerdan el diagramita que dije que lo guardaran por ahí en la memoria? Es ese, este arreglo. Coloqué una resistencia que me dio de 90 ohmios, que es la misma que nos dio acá, creo que es la misma, sí, 90 ohmios. El diodo Zener que les dije que iba a usar, el 1N750, y la resistencia de carga que era de 94 ohmios. Entonces, le puse su referencia, y le puse todo lo que necesitaba. Miren una cosa, de pronto ustedes esto sí no lo han visto en su versión. Yo le puedo colocar nombres a los nodos. Tienen que ir por acá, place, colocarle net alias. ¿Ya sabían eso? Net alias. Sí, un alias a la ruta, pues. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, B de referencia, o le puedo colocar NREF. Le doy OK y ese label lo voy a colocar aquí sobre esta pista. Y este queda bautizado como el nodo de referencia. Clic derecho, terminar modo, listo. Nodo de referencia. Así mismo, de esta forma, yo le coloqué ese nombre a esto aquí y ese nombre a esto acá. ¿Ya? El sistema es igual. Una cosa que ustedes tienen que crear antes de simular, a ustedes les tiene que aparecer en este menú, esta pestaña, Spice. ¿Ustedes llegaron hasta allá? ¿Algunos? Ok. En Spice
generalmente cuando ustedes lo van a usar la primera vez, les aparece solamente habilitada esta opción de arriba, nuevo perfil de simulación. Ahí ustedes tienen que configurar su perfil de simulación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes ahí definen qué tipo de simulación van a hacer. Simulación en frecuencia, simulación en tiempo, simulación, en fin, estadística, varias cosas que él maneja. Entonces acá simplemente le voy a dar nuevo perfil de simulación. Cuando yo le doy nuevo perfil de simulación, me aparece una pantallita como la que voy a abrir aquí, como esta, pero aparece con otros valores. ¿Yo qué les sugiero? Mira, como yo estoy aquí simulando la tensión de rizado, la tensión de rizado tiene un valor de 160 Hz, ¿ya? Estoy simulando este rizado, una señal sinusoidal, y tiene una amplitud de 0.330 voltios, ¿ya? Entonces sean consecuentes con esto, y esto es otra de las cosas que ustedes tienen que tener en consideración. Si mi componente de más alta frecuencia es de 120 Hz, yo la quiero ver 120 Hz en tiempo, ¿cuánto es? En tiempo, ¿cuánto es? Es 8.33 milisegundos. Milisegundos. Entonces, si yo le coloco ahí, corra hasta un tiempo de simulación 8.3 milisegundos, solamente voy a ver un primer semiciclo allí, y ese no es el objetivo. El objetivo es ver cómo se comporta eso en el tiempo. Entonces yo por eso yo le digo, no, muéstreme los primeros 120 milisegundos. Es un tiempo bastante prudente como para ver cómo se comporta todo el sistema. Y adicionalmente, a ver, corramos, para que ustedes vean. Generalmente, este parámetro que está aquí, tiempo máximo de paso, aparece así vacío. Si ustedes lo dejan así y simulan, ya simuló, él les abre esta otra, les aparece esto así en negro, ¿ok? Les aparece esto aquí en negro. Entonces, ustedes tienen por aquí, yo sé que ustedes los tienen en esa versión, aparece porque yo ya los vi. Esta lupita, ¿la alcanzan a ver? Esta lupita tiene una B por dentro y esta tiene una I por dentro. Esto ustedes lo pueden encontrar aquí en Spice, Makers Voltage Level. Es la misma lupita. Si yo voy y la pongo en ese nodo y me vengo para acá, me va a aparecer la tensión en ese nodo. Mire que me está apareciendo alrededor de los 11 voltios y tiene una tensión pico de aproximadamente 0.1, 0.2, 0.3, 0.33, dado preciso. Punto 30 ya. Aquí sería 0.4, aquí sería 0.5. Él ahí lo está marcando bien, ¿cierto? Entonces miren que sale igual a lo que yo esté planteando. Pero esto sale así como todo retaseado, o sea, como puras líneas rectas. Si yo quiero que salga más definido, más fino y todo lo demás, aquí en perfil de simulación, yo le tengo que colocar un parámetro adicional y es cuál es el paso máximo de simulación, qué tan fino quiero que él haga los puntos de la simulación. Entonces ahí yo le estoy diciendo que los haga de 0.1 milisegundos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 0.1 milisegundos. Le doy a aplicar, aceptar, y cuando vuelvo y simulo, entonces él me los va a mostrar. ¿Por qué sigue pareciendo? Ah, ya sé por qué. Bueno, no importa. Aquí ya me aparece la tensión en ese punto un poco más bonita, más definida. ¿Listo? ¿Qué son Bueno. las bolitas? ¿Cómo? Las bolitas, los puntos. Estos Esos punticos, son los- no, es solamente un distintivo que le pone la forma de onda para decirle, vea, esta que está aquí con triangulito es esta que está aquí con triangulito, con rombito, perdón, es un rombo. ¿Lo ven? Es para que lo distingan, solamente es eso. Entonces, yo me puedo ir acá y puedo medir la tensión en el Zener. Yo tomo otro medidor de estos
pongo aquí y él automáticamente debería cambiarlo de color. Eso lo hacen algunas versiones, automáticamente lo cambian de color, algunas no, algunas le dejan el mismo color. Pero entonces si les deja el mismo color, para eso es ese distintivo que él les pone. Mire que aquí si tuviera verde, aquí les aparece con triangulito, entonces usted ya sabe, la del triangulito es tal, la del triangulito es esta otra. Miren que aquí dice tensión en el nodo B sub O, tensión en el nodo B input, ¿ok? Tensión en el nodo B. Y miren que la tensión aquí casi que es constante y está sobre los 4 voltios. De aquí 4 y algo más. Spice, en esta versión y en todas las otras, tiene unos medidores. Son estos. Aquí lo estoy apuntando, ¿ven? Este icono le sirve a usted para medir. Y apenas le da clic, él le despliega esta pantallita que está acá. Esto es importante que ustedes lo aprendan a manejar. Esto es lo que me gusta a mí de Spice. Este tipo de cosas en Multisim, en Proteus, ustedes no las pueden hacer. O por lo menos no las pueden hacer muy fácil. ¿Ya? Diferente. Pero aquí en Spice pueden haber muchas otras cosas que en los otros software. Esta versión es de la versión 9, son las viejitas. Y cuando Spice podía hacer esto, Multisim no lo podía ni en las esquinas. ¿Ya? No lo podía hacer. Este no es como dicen que toca llamar al osciloscopio o ponerlo así o también. No. O sea, ese ya es como si te lo pusiera directamente. Sí. Una pregunta, ¿en el voltaje no hay que colocar tierra al finalizar o...? Porque por lo general cuando son... La cara tiene, mira. Ah, sí, lo tengo, que no lo he visto. Entonces, yo le pongo acá, y claro, miro aquí, puedo mirar cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Si ustedes se fijan en la última versión de Multisim, la última versión de Multisim tienen esta misma interfaz. Cuando usted le da a editar, tienen esta misma interfaz. ¿Por qué será? Se lo copiaron. Porque incluyeron el core de Multisim de Spice dentro de la herramienta. De hecho, eso pasó, ¿saben cuándo? Cuando Multisim lo compró Nationalist. Cuando Nationalist compró Multisim, porque lo incluyeron esta parte. Porque el core de simulación de ellos es ¿ya? Por eso es que ahora algunas cosas de estas se pueden hacer en Multisim. ¿Puedes enviar el archivo de simulación? El archivo de simulación, el proyecto de simulación, los puedo compartir. Pero hacer versiones diferentes en Lo más probable es que tengan que mirar a ver si las pueden abrir. Spice tiene, o sea, algún tipo de... Para correr en el computador tiene que tener alguna... Configuración especial. o... Requisitos. No, requisitos como tiene que tener un procesador tanto. no, eso prácticamente corre, hasta en un i3 corre. Dime. Yo me descargué la versión 9.1, pero entonces, si uno le manda esas versiones, ¿son compatibles igualmente cuando las vaya a leer? Buena pregunta. No estoy seguro porque en algún momento traté de abrir una versión anterior y de cierta versión en adelante pone problema. Pero esta yo creo que la abro. Este ejemplo yo creo que lo abro. ¿Ya? Entonces, miren una cosa. Cuando yo vengo aquí doy clic derecho, selecciono, ¿cierto? Selecciono. ¿Sí lo ven? Selecciono. Si yo doy clic derecho en este otro, selecciono también. Miren que este queda punteado más fino. Es decir, que el cursor lo pasé para el de abajo. ¿Ya? El cursor lo pasé para el de abajo, ¿sí lo ven? Me está marcando 4.7, 4.69, 4.70, 4.69. Ahí está más o menos la tensión del centro. Pero si yo lo hago con el botón izquierdo, perdón, derecho del mouse, muevo arriba. Botón izquierdo, muevo abajo. Botón derecho, muevo arriba. ¿De qué práctica? Ahí nos están midiendo los dos valores, ¿verdad? A ver, las dos ondas. Con un clic, miren lo que pasa ahí, una punteada mido de la de arriba
este lo tengo con el clic derecho. Con el clic izquierdo muevo la de abajo. Por eso es que aquí me miden diferente y me muestra la diferencia. La diferencia es A1 menos A2, por eso da negativa. ¿Ya? Yo A1 es el del clic izquierdo, A2 es el del clic derecho, creo que es así, sí, miren. Por eso es que ahorita ya me da positivo. Yo me voy sobre la señal que quiero ver y sobre ese hago clic. ¿Entendido? Bueno. Me voy a suprimir esto, voy a suprimir esto, me voy a ir acá, puedo suprimir aquí, puedo suprimir acá y voy a medir corriente. Miren que las tensiones se miden con respecto a los nodos, las corrientes se miden con respecto a los pines. Yo tengo que colocar acá en el pin, lo acerco y él automáticamente se ubica. Corriente del Zener, corriente de la carga, corriente en RS. ¿Entendieron? Corriente en el Zener, miren que está alrededor de ¿cuánto? 0 amperios, 10 miliamperios, 20 miliamperios, que es lo que calculamos ahí, ¿cierto? 30 miliamperios, 40 miliamperios, 50 miliamperios, que es la corriente de la carga. 60, 70 miliamperios, que es la corriente por RS. Pero miren que oscila alrededor de los 70 miliamperios. ¿Eso debido a qué es? Eso debido a la componente de AC que yo definí. Quiere decir eso que cuando yo tengo un montaje real, ya que tengo una capacitancia, tengo una tensión de rizado que sube hasta 11.33. Cuando subo hasta 11.33 voltios, voy a tener, ahí en azul no se ve muy bien, pero voy a tener una sobrecorriente que perfectamente puede llegar hasta dónde, vamos a ver. Me acuerdo cómo se puede configurar la escala. Ya muestro. Entonces, por lo menos aquí yo selecciono, voy acá, selecciono la corriente IRS y con este cursor, con este de aquí, lo alcanzan a ver, cursor max, me marca cuál es la tensión máxima, perdón, el valor máximo. Me está diciendo que el valor máximo es de 73.57, que sigue estando dentro del rango de la corriente máxima del Zener, que en este caso es de 75. Y con este otro de acá yo le puedo decir, encuéntrame el mínimo. Y el mínimo es de 66.445. Lo mismo puedo hacer con este de acá. Yo le puedo decir, hálleme el máximo, 23.49 miliamperios. Y el mínimo, 16.54 miliamperios por el Zener. ¿La corriente de carga tendrá máximo y mínimo también? Sí. La máxima me dice que es de 50.09, la mínima 49.89 miliamperios. ¿Y por qué sigue teniendo mínimos y máximos de corriente del Zener? Porque la tensión en el Zener también cambia por esta recta. Llega acá, va hasta acá. ¿Sí lo ven? Cuando la corriente por el Zener es mínima, me genera una tensión de Zener mínima. Cuando la corriente por el Zener es máxima, me genera una tensión de Zener máxima. ¿Entendido? Y ahí está la simulación. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Dime. ¿Por qué no tiene corriente así? Por el rizado, por la tensión del rizado, porque es que aquí yo tengo una tensión constante. Yo calculo la RS con un valor fijo, 11 voltios, pero lo que pasa es que aquí la tensión no es constante totalmente, ella oscila. Sube hasta 11.33, en ese momento pasa un poco más de corriente, como la corriente tiende a estar constante por aquí, entonces el exceso se va por acá. ¿Ya? Cuando la corriente es mínima, la tensión es mínima, se genera una caída de la corriente. Como la corriente por aquí tiende a estar constante, entonces el restico de corriente se me va por el diodo. Por eso la corriente por el diodo cambia de arriba abajo. La resistencia de carga va a cambiar. Ya está más estabilizado. Pero ya está más estable, exactamente. Va a variar en un rango menor.
Miren, mientras que aquí la tensión de entrada cambia en 0.66 voltios, la tensión aquí en el Zener va a cambiar simplemente alrededor de los 4.7, un poquito más. Casi que solamente 0.01 voltios, 0.0 algo voltios. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, sigamos que esto todavía le falta bastante. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, lo que le falta es entonces ponerle toda esta otra parte de aquí, a esa simulación. Antes ponerle toda esa otra parte. ¿Qué es lo que yo averigüé? Lo que yo averigüé es que aquí voy a tener de 0 a 9 voltios y aquí vamos a hacer una pequeña vital acotación. ¿Cuál es? Recuerden que por ahí estábamos diciendo que íbamos a asumir que la potencia de entrada iba a ser aproximadamente igual a la potencia de salida. ¿Ya? Eso es una aproximación que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo aplicamos acá, a este pedacito que está aquí. Pedacito que está aquí. Yo tendría que la potencia que entrega el secundario del transformador, ojo con esto, potencia que entrega el secundario del transformador sería aproximadamente igual a la tensión RMS, tensión del secundario en RMS por corriente del secundario en RMS igual potencia de entrada, potencia de salida que sería PDC por I de RS. Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Son potencias. ¿Ya? Miren, ¿cuánto sería la potencia que se está entregando hacia allá? La tensión aquí por la corriente que se va para allá. Es eso. porque calculaste fue la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo puedo decir que la potencia que está entrando aquí va a ser igual a la potencia que va a salir hacia allá. Ojo, ¿por qué digo que estamos haciendo una aproximación? Porque hay caída de tensiones en los diodos, hay corrientes que se vienen por la capacitancia extras, ¿ya? Hay un rizado de tensión allí que produce que el capacitor presente cierta impedancia, entonces por ahí hay unas corrientes que bajan por esa impedancia. O sea, hay varias cositas allí que yo estoy obviando, omitiendo, ¿ya? Ahora, lo otro es que mientras que la potencia aquí es en continua, la potencia aquí es, esto se lo voy a, es alterna, pero es alterna pulsante, es otra cosa ahí adicional y vamos a ver por qué. Recuerden que yo decía por aquí, en algún momento les nombré que la corriente por aquí en el secundario eran picos, ¿recuerdan? Eran picos, ya no era una senoide, sino que eran picos. ¿Por qué? Porque el diodo solamente conducía en un espacio de tiempo muy chiquito. En ese espacio de tiempo muy chiquito tenía que pasarle toda la energía que el capacitor necesitaba almacenar. Entonces son picos. Entonces, eso que tengo yo allí es una aproximación que funciona. Entonces, si yo quiero simular este transformador, ¿qué debo de hacer? Aquí va este procedimiento. Entonces ahí tenganlo muy pendiente, pongan mucha atención a lo que voy a hacer. ¿Ok? Bueno. Idealmente una fuente de tensión, esto se lo enseñan a ustedes en circuitos, una fuente de tensión ideal puede entregar toda la corriente que quiera y su tensión, su valor de tensión nunca va a cambiar. Una fuente ideal hace eso, entrega toda la corriente que le pida y el valor de tensión sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Sigue siendo el mismo. ¿Ok? Sigue siendo el mismo. Pero en la vida real eso no pasa. ¿Ya? En la vida real todas las fuentes de tensión tienen algo que le llaman impedancia de salida, ZO, que esto nunca se les olvide. Todas las fuentes de tensión tienen una impedancia de salida que se llama ZO.
Es por eso cuando ustedes van a ver los generadores de señales que tienen en el laboratorio, ellos les dicen ZO 50 ohmios. Échenle un video. ZO 50 ohmios. Quieren decir que esta resistencia de aquí, esta impedancia de allí es de 50 ohmios. ¿Ya? A eso es lo que se refiere. Entonces, cuando yo a esa fuente de tensión que se presumía ideal, le conecto una resistencia de carga, ¿qué se me forma? ¿Qué circuito es ese? Es un circuito serio, ¿cierto? Y si esta es la resistencia de carga, y yo voy a medir la tensión en la resistencia de carga, bueno, en esta R, ¿eso qué es? Tiene un nombre específico, ese circuito específicamente, además de ser un circuito serie, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Circuito. Sí, eso es. Acuérdense de quién es digo circuito, Lina, de Acuérdate. Yuri, Ese era el el circuito, el resumido, cuando uno llegaba y lo simplificaba hasta esa parte, que es de una fuente y resistencia. El circuito de resecación. Un punto al parcial a la una, ¿no? Ah, ese tenía un nombre. Eso tiene un nombre, ¿cuál es? Circuito equivalente. ¿Divisor de qué? De corte. Tensión. De tensión. ¿Sí? ¿Ah? Claro, no lo ve. Divisor de tensión. Se pareciera al otro. ¿Ya? Es un divisor de tensión. ¿Qué quiere decir el divisor de tensión? Que la tensión de esta fuente se va a repartir en estas dos resistencias. Eso es lo que quiere decir el divisor de tensión, que se va a repartir en esas dos resistencias. ¿Ya? Se va a repartir en estas dos resistencias. Entonces, ¿ya? Si yo tengo, miren lo que pasa, si yo tengo que este valor de esta resistencia coincide con el valor de ZO, ¿qué valor de tensión voy a tener sobre la resistencia? ¿A qué va a ser igual B sub R? ¿A la mitad de quién? De la fuente. ¿Ya? Y si yo tengo una fuente de tensión como esta, yo voy a querer que estos 9 voltios del secundario, prácticamente todos, se pasen hacia la resistencia, hacia la carga, que no se me pierda tensión. Eso es lo ideal, que la tensión no se caiga, ¿ya? No se me caiga. Pero inevitablemente algo se va a caer. Algo, así sea poquito, pero siempre hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una corriente, hay una malla, y según la teoría de los circuitos, aquí va a haber una caída de tensión. Bueno, entonces ¿uno qué hace? Uno lo que hace es definir cuál es el valor de resistencia que tengo aquí, que voy a poner ahí más pequeñito que yo pueda poner. Eso es lo que uno debería hacer. ¿Ya? Entonces hay ciertas reglas para eso. Uno generalmente dice que la resistencia de carga, ojo pues con esto, ojo pues, debería ser por lo menos de 10 a 20 veces el valor de ZO para que esa caída sea mínima. ¿Ya? Sea mínima. Me explico de otra manera, me explico de otra forma. Si la ZO de mi fuente de tensión que se suponía que era ideal es de 1 ohmio, la resistencia de carga más pequeña que yo puedo colocar, ¿de cuánto es para que la caída de tensión sea mínima? De 10. De 10. ¿Ya? De 10. Es la más chiquita. Y ahí, ¿qué estoy diciendo? Se me está cayendo, digamos acá. ¿Cuánto se irá a caer aquí? Si pasa 1 amperio, ¿ya? ¿Cuántos voltios estarían cayendo acá? Supongamos eso, que esto es de 10 ohmios y pasa 1 amperio por acá.
¿Cuánto se cae en esta resistencia? 0, 1, ¿Un qué? 1, Un voltio. 1, 0, ¿Y aquí cuánto hay? 0, 10. ¿10 qué? 10 voltios. ¿Quiere decir que la fuente es de cuánto? 1, De 11. ¿Sí la ve? Inevitablemente pasa eso. Inevitablemente pasa eso. ¿Ya? Y ese concepto, este concepto, yo lo tengo que tener muy presente cuando yo voy a simular estos transformadores y los quiero simular bien. ¿Ya? Claro, hay que tener en cuenta muchas más cosas, pero aquí les voy a presentar una forma simplificada de hacerlo. Bueno, simplificadita de hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos para el siguiente paso. ¿Ya? Vamos para lo siguiente. Vamos para lo siguiente. Yo tengo claro cuánto es la potencia en el lado de ese que voy a entregar. Claro que sí. Miren, 11 voltios por 0,07 amperios. Esto me da una potencia de ¿cuánto? 0,77 vatios. ¿Ya? Si a la entrada tengo 9 voltios por una corriente del secundario en RMS, esa corriente en el secundario en RMS, ¿de cuánto será aproximadamente? Despejen de allá. 0.77 dividido 9, ¿cuánto les va a dar? 0.085. Sí, la próxima 0.086 amperios, ¿cierto? En RMS, 0.086 amperios en RMS. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Esto que estoy representando aquí, yo lo puedo asemejar a esto. Es como si yo tuviese mi secundario del transformador. Solamente voy a dibujar el secundario. Bueno, dibujemos el secundario y el primario. Primario, secundario. ¿Ya? Y por aquí le voy a hacer circular, le voy a extraer y va a circular una corriente de 0,086 miliamperios y me va a dar una tensión de 9 voltios RMS. ¿Ok? RMS. ¿Claros hasta ahí? Esto que yo tengo acá, esto que yo tengo aquí, yo lo puedo representar como si fuese este circuito de acá arriba. ¿Ya? Este secundario del transformador, yo lo puedo representar como si fuese este circuito de acá arriba. Una fuente ideal con una impedancia de salida. ¿Claros? ¿Por qué colocas el miliamperios? ¿Era miliamperios? No. ¿Era amperios? Ok, amperios. Ok. Amperios. Y yo espero amperios RMS. ¿Pero RMS? Era RMS. Entonces, voy a borrar esto aquí del ZO, voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de 1 ohmio acá, y listo. Vamos a dejarlo aquí. El circuito de un transformador o el secundario de un transformador, el devanado de un transformador es mayormente ¿qué? ¿Resistencia o inductancia? Mayormente inductancia. Bueno, y aquí es donde yo digo, si un transformador como tal generalmente tiene una resistencia interna muy bajita, este devanado que está aquí debería tener una resistencia interna muy baja, ¿ya? Muy baja. La impedancia entonces de salida de este transformador, debería ser igual a raíz cuadrada de la resistencia del devanado. Este es el devanado del lado secundario, ¿cierto? LS. Este es el devanado del lado primario, LP. Debería ser igual entonces a la resistencia del devanado del secundario al cuadrado, RLS, ¿sí? Más la reactancia
del secundario del cuadrado. ¿Recuerdan ese concepto que yo lo nombré por allá atrás? Impedancia y reactancia. Eso está en circuito. Si yo desprecio la parte resistiva, me queda que la impedancia de esa vía es igual a la reactancia. ZO es igual a XLS y es igual a 2pi por F de S. ¿Ya? Aquí yo estoy tratando de explicarles todo muy despacito, como para que ustedes lo comprendan. Ah, es que eso va a salir en el parcial. ¿Ya? Pero tenganlo presente para poder hacer sus simulaciones bastante bien hechas. Entonces, ¿qué necesito sacar de aquí? Lo que pasa es que ustedes cuando tienen el transformador en SPICE y ustedes van a alguna referencia, ya, a ustedes le dan SL, ¿sí o no? A ustedes no le dicen, meta el número de vuelta acá y el número de vuelta acá, ustedes le entregan cuánto es LS y cuánto es LP. Por eso es que es necesario calcular aquí inductancia del secundario y la inductancia del primario. Con base en esto, y si yo ya sé, pilas pues con lo que voy a hacer aquí, que la impedancia, que lo que yo estoy aquí teniendo como impedancia de carga, esta impedancia de carga o esta resistencia de carga, ¿cómo la hallo? Con esta tensión y esta resistencia es la misma, ¿verdad? O por lo menos es bastante aproximada. Una corriente. ¿Ya? Es muy aproximada. Esta tensión y esta corriente, ustedes ya lo hicieron. O sea que es la misma que el del Cuando capacitor. hicieron esto acá, y les dio que es de 157.14. Les dio que esto debería ser de 157,14 ohms. Luego entonces, esta de aquí debería ser de ¿cuánto? 10 veces menos. Aproximadamente unos 15. ¿Yo de cuánto la tomé? No me acuerdo. Sí. ¿Cuánto la tomé? Listo. $157 ohms, ¿ya? ZO 15. ¿Se puede tomar más pequeña? Tomen la más pequeña si pueden, ¿ya? Más pequeña si pueden. Yo les recomiendo, una forma de hacerlo aproximadamente es eso: 15, 10 veces. Si lo puedo hacer más veces pequeña, yo lo hago 20 veces más pequeña. 20 veces más pequeña sería más o menos unos 7 ohms aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente unos 7 ohms. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Considerando esa Z, perdón, esto es ZO, ¿no? Ah, no, esto me corregí, esto es la diferencia de carga, ¿ya? Considerando esa ZO, ¿qué LS me da? ¿Qué LS me da? Despéjenlo de allí. Yo tomé un valor de ZO mucho más pequeño, ¿ya? Lo nivelé con un ZO mucho más pequeño. Mucho más pequeño es decir que el transformador lo consideré que era un transformador más grande, ¿ya? ¿De cuánto es más o menos el que hay en el laboratorio? Uy, el transformador que hay en el laboratorio es como de 10 amperios, es como un cable de 1000 vatios, más o menos. O sea que la resistencia de ese sería el... Es chiquitica, chiquitica, eso es casi como de 0.1 ohms. Oh. 0.1 ohms. De hecho, esa es la que yo considero para la simulación, ahora se la enseño. LS, ¿cuánto da LS aquí? Entonces, para las simulaciones debemos tener en cuenta el transformador del laboratorio. Lo que pasa, pueden hacerlo. ¿Qué es lo que yo digo? Que cuando ustedes
van a simularlo, ustedes les entregan son inductancia, no les entregan relación de transformación. Entonces, como en la simulación usted tiene que meter el ES y el EP, entonces por eso yo les recomiendo, calculen. ¿Cómo se calcula? Esta es una forma muy simplificada de hacerlo. 0,01. 20 milihendrios. El ES, 20 milihendrios. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para este 20 milihendrios calcular el EP? Porque yo también tengo que usar el EP. Resulta que hay una expresión que dice que número de vueltas del primario sobre número de vueltas del secundario es igual a la raíz cuadrada de la inductancia del primario sobre la inductancia del secundario. Y esta formulita es clave. ¿Ya? Sí, 20 milihendrios. ¿Por qué es clave? ¿Por qué es clave? Porque usted NP sobre NS ya se lo sabe. Yo la tomo 15 veces. NP sobre NS resulta que también es igual a B sub P sobre B sub S. Tensión del primario sobre tensión del secundario. ¿Tensión del primario la tiene? Sí. ¿Tensión del secundario la tiene? También. ¿LS la tiene? Sí. ¿Cuál espejo? LP. ¿Ya? LP es la que yo tengo que despejar. ¿Tiene NP? ¿Cómo? NP. No, pero yo tengo estas. Entonces, de ahí despejen LP, ¿cuánto les da? Ese sería para... Profe, la frecuencia que tenemos que usar ahí serían los 60. ¿Cierto? Aquí habría que utilizar, buena pregunta. ¿Y qué 60. frecuencia se usa? 60. 60. Sí, 60 porque ya es antes de... Antes del Estamos aquí 20. hablando del transformador solo. Ah, entonces está malo. Entonces, Está malo, entonces. 39.79. ¿Cuánto? 39.79 milihendrios. 40. 40. ZO es la que dijimos que era 20 veces más pequeña que la 157, ¿no? Sí. Por lo tanto, sobre 2. Si es 20 veces más pequeño sería 20 milihendrios. ¿Si es cuánto? 20 veces más pequeño. Serían 20 milihendrios. 20 milihendrios. Sí, Y si a mí es también me 10 está dando veces 20. más Ok. pequeña y si sería 40. 20, sí. ¿Qué pasó? Dijeron 157, la vamos a poner esta 20 veces más pequeña que esta, da aproximadamente como 7.5, 7.6, Sí, 7.8, 57. 7.8, ponen 7.8 aquí, pasan este 2pi por F para acá y allí haya Ujú. 20 milihendrios. Ahí sí, ya. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y ese 20 milihendrios lo meten acá y hayan LP con estos dos valores. Y LP les dio de, Ahí sería tiene que darles más alto. No entendí los valores de esta 65-30. No sé. Pues, Listo, puedes usar 15, pero yo les dije en un momentico, 40. entre más baja mejor. Entonces pueden usar 20 veces en lugar de 10. Si lo hiciste con 10, te sirve. Si lo haces con 20, también sirve. ¿Cómo se sabe ¿Ya? aquí que tenemos que En ese calculamos caso, LP? con 15 que me dio 40 Sí, milihendrios. Lo dejas ahí ¿Cuál es 40 y LP? ya con 40. no es lo mismo. ¿Ya? Eso en el secundario. No, aquí hay algo raro. ¿Cuánto que dice? Estamos calculando. Claro, usted da este porque es que 20 es en milihendrios, ¿no? Ah, sí. Ah, ya pillé. O sea, NP y NS es igual a raíz de LP y S y esto. Sí. Después acá igual. Sí. 3,26. ¿Cuánto? 3,26. 3 A ver. milis. Milis. No, revísalo. No, pues. O sea, pues son 20 milihendrios. Porque es que debería. Es igual a 115 sobre 9. LS. Es como 26 nos dio medio. 20 milihendrios. No es mili, es Por 10 a lo menos LP que era. 3. ¿El qué? LP que era. LP es del primario, la tendencia del primario. Que es igual. Es que Ah,
Si se toma 7 décimas. ¿El voltaje cuánto nos dio el pico? Es 11, no, 9, ¿no? No, ese voltaje del primario sobre el voltaje secundario. Ya. 115 sobre 9, ¿no? Porque si se toma 15 veces más pequeño, si se toma 10 veces sería 15, 15.7. Si se toma 20 serían 7.8. Eso me da No, que es está 9, bueno. 3.2. También. ¿Cuánto? 3.26. 3.26, ¿qué? Sería. ¿Milihenry? Ujú. Mili, no. Yo creo que Sí, es Henry, ¿no? eso fue lo que me dio a mí también, pero 3.26 milihenries. ¿Qué sería el nervio? No sé, yo también tengo esa duda. Sí, porque ya... Sí, o sea, es que si tú tienes... Sí, porque yo lo medito, o sea, yo lo tenía transformado. Mira la siguiente lógica. Usándolo ya como 0,020 da, sí, pues Sí, 3.1. Serían Henry, Sí. ¿cierto? Sí, serían Henry. Sí, Mili no, Henry. ¿Por qué? Porque yo digo, revisen. Porque resulta que ustedes en el primario tienen muchas más vueltas en el secundario, ¿ya? Porque si no les daría al revés esta relación y no les reduciría tensión, sino que les Lo aumentaría. Aumentaría la tensión. ¿no? Les aumentaría. Entonces ahí está Es bien. lógico, Se supone que sí, ¿no? ¿no? No es lógico. Y esto sería una forma aproximada de calcular. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Que es la que yo utilicé, digamos, ahí en la simulación. Yo la que Este es un utilicé en la parcial. simulación es que, miren lo siguiente. Si yo miro este transformador, ¿cuál sería perdón, si yo miro esas potencias, Ujú. ¿qué potencia yo le estaría sacando a este transformador? Si yo digo que PO es aproximadamente la misma potencia que le entra, y si yo le estoy sacando 0.77 vatios, ¿cuánta potencia está saliendo del transformador? 0.77 vatios. Ujú. ¿Ya? Transformador de 0.77 vatios, una cosita así chiquitita, ¿ya? Y usted en el mercado va a conseguir transformadores de 5 vatios hacia arriba. Y eso pues, más chiquitico, más transformadorcito más chiquitico, le entrega ya como 500 miliamperios, 200 miliamperios, o sea, ya son muy pequeños. Ese es el más pequeño. Entonces yo lo que hice también, para calcular mi transformador fue decir, ok, voy a trabajar con un transformador de 5 vatios, ¿vale? 5 vatios. Y empecé a reemplazar acá. Yo tengo aquí 5 vatios de entrada y necesito un BDC de 11 voltios, ¿cuál sería la corriente máxima que puedo sacar? Y con esos valores calcular las impedancias. También funciona así. Ese fue así como yo lo hice en la simulación. Con más tiempito yo les puedo explicar mejor ese método. Sí. El tema es que quiero que veamos la simulación de ese sistema ya completo. Dime. ¿Cómo hicieron para sacar el EP? No me da. Bueno, muchachos, yo estoy confiando en que ese cálculo les quedó bien hecho. ¿Ya? Queda B sub cuadrado. B, 115. BS, 9 voltios. LS, 0.02. 0.02. Elevo al cuadrado y paso el S acá multiplicado. Y me da LP. Yo estoy asumiendo que hicieron eso. Sí. Después yo lo puse en sistema y me dio eso. Ok. ¿Tú metí qué? Ya me tiene despegue. Entonces, Yo también. Está re- entonces, resulta que Spice tengo la ventaja que me permite en el proyecto. Presten atención, por favor, todos. Presten atención. En el proyecto me permite crear más páginas dentro de una misma simulación. Entonces yo le doy nueva página y él me crea la página 2. Y en la página 2 yo lo tengo simulado ya con transformador, con capacitor y con todo lo demás. ¿Ya?
¿Qué cuidado debo de tener? El único cuidado que tengo que tener es que los nombres de los resistores que utilice aquí, o de los elementos que utilicen aquí, sean diferentes a los nombres que tengo en la otra página. Entonces, aquí voy a quitar estos marcadores, me voy a ir para la otra página. Miren que por eso es que me aparecía en la simulación esa corriente, porque me quedó este marcador aquí puesto. Entonces, miren lo que hice aquí. Los diodos los saqué como tal de acá también. Aquí los diodos no hay referencia específica, entonces yo busco D, ¿qué se llama? D-break, creo que llama D-break. Mira lo que está, D-break, así le llaman. Es como un diodo ideal, un diodo estándar. Entonces le coloqué los diodos, le coloqué el capacitor, y estas inductancias vienen por separado, se consiguen por separado. ¿Ya? Es como los adicionales de los juguetes. Te dice L, es L análogo, y saca 2 bobinas. Cuando usted las saca ya están por defecto en 10 microhenry. ¿Ya? 10 microhenry. Entonces pongo una bobina aquí, pongo otra bobina aquí, y necesito necesariamente, para que estas se unan como si fuese un transformador, utilizar esto que le llaman el K-linear. K-linear, ¿dónde lo saco? Y acá mismo, otro elemento. K-linear es como una función que utiliza Spice para enlazar devanados. Entonces yo con ese mismo, yo puedo hacer un transformador de múltiples devanados, con 3, 4, 5 secundarios. Y ese parámetro que se llama de acoplamiento es un parámetro que me indica como el nivel de eficiencia del transformador. En otras palabras, es como decir que el primario y el secundario, o este devanado y este segundo devanado, van a estar acoplados en un 98%, por decirlo así de una manera muy redondeada. ¿Ya? Entonces, ¿va a tener pérdida? Sí, pero muy poquitos. ¿Ya? Adicionalmente le introduje esta resistencia acá. ¿Para qué? Porque resulta que Spice muchas veces simula esto como, muchas veces no, simula eso como si fuera un elemento inductivo ideal. Pues si yo no le pongo esta resistencita, muchas veces la corriente por aquí va a ser excesiva, porque para algunos casos no va a tener limitación de corriente. Entonces la pongo aquí por eso. Miren que los valores que yo puse acá de inductancia son distintos a los que nos dieron aquí, ¿cierto? Es porque, como les decía, los simulé, los calculé por potencia. Digamos, esta forma se sigue, pero ahí, digamos, ahí ya la calculé por potencia. Yo dije, no, esto está muy chiquito, el transformador que yo consigo mínimo me da 200 miliamperios, para eso están diseñados. Entonces voy a suponer un transformador de 5 watts, y con ese transformador ya calculé esos valores de él, pero se calculan igual, así. De esta misma forma se relacionan el EP con el DS. El capacitor fue el que nos dio 1000 microfaradios. La tensión de la red, ojo con esto, en Spice, esta es BSIN, porque en Spice aparecen dos, BAC y BSIN. BAC es cuando yo voy a hacer simulaciones en análisis de frecuencia, ¿no? Es muy diferente. De frecuencia. BSIN es cuando voy a hacer análisis transitorios en el tiempo, que es esta simulación. Y ahí yo le tengo que especificar el offset, como voy a simular una fuente de AC pura, entonces yo le pongo offset 0, frecuencia 60 ciclos y amplitud, ojo, amplitud, valor pico, no valor RMS. Yo le puedo decir a él que me lo calcule con llaves. De llave 115 por 1.4142, que es la raíz de 2, cierro llaves. O hubiese podido hacer el cálculo por afuera y haberlo colocado aquí de una vez. Lo puse ahí, es para que ustedes vean que es el BRMS por raíz de 2. Y ya con eso puedo hacer la simulación. Profe, esta resistencia de inundación. Muy clave. 10 megas. 10 megas. Resulta que esto es un transformador, luego entonces yo tengo que el primario está aislado del secundario, totalmente aislado. Pero para poderlo simular a Spice yo le tengo que dar un mismo punto de referencia, que es este.
Entonces, esto es válido solamente para la simulación. Yo le pongo esta resistencia muy grande para poder referenciar este punto como si estuviese conectado acá. ¿Qué es lo que pasa? Que esta resistencia es tan grande que por ahí no se va corriendo. Entonces es como el sistema estuviera verdaderamente aislado. En la práctica yo no la pongo. En la práctica no se pone. Ya, está aislado. Pero en simulación tengo que poner. Algunos software de simulación, ese paso no hay que hacerlo. ¿Ya? No hay que ponerlo. Ellos ya internamente dicen, esto es un transformador, entonces acá va aislado. Punto. Aquí sí hay que colocar. ¿Vale? Porque en teoría estamos simulando un transformador por acople de inductancias. ¿Ya? Inductancias. ¿SPY ya trae transformadores prediseñados? Sí, ya los trae. Usted saca un bloquecito que llama transformador y lo pone ahí. No me gusta, que a veces no funciona, no simula bien. ¿Por qué no simula bien? Siempre he tenido líos. De hecho, en muchas referencias recomiendan simularlo de esta manera. Entonces, lo mismo, configuro el perfil de simulación, ya lo había configurado, lo dejo igual y corro la simulación. ¿Ya? Me aparece esto aquí en blanco y empiezo a medir tensión sobre el diodo. No me apareció. ¿Por qué no me apareció? Lo había simulado. ¿No tienes que ahí prendido? ¿Cómo? Porque se apaga. No, aquí ya leí. Sí, pero el coso está en gris. Sí. Ah, mira que ya pensé. No, por eso sí, el cosito está en gris, debería haberse puesto en verde. No entiendo por qué. Bueno, vamos a ver si aquí aparece. Funcionar trazo. Veo 0 voltios. No, algo dejó de funcionar aquí. No sé qué es. Porque aquí cuando lo simulé, aquí sí me dio. Tampoco. Voy a mirar qué pasó acá. Simulación completa. Oiga, no sé qué le pasó a la iluminación. Algo que desconfiguró, ahora sí. Estoy en milisegundos. Para tratar de volverlo a generar a ver.